Canal HN, Hermandad Nazarena, al servicio de la fe. Buenos días, regresamos otra vez a HN, gracias a la invitación de la producción del canal de la Hermandad del Señor de los Milagros. Estamos en el Seminario Santo Toribio, mi nombre es Fernando Lino, y estamos pues contando las historias de aquellos sacerdotes y diáconos que este sábado a las 5 de la tarde en la Catedral de Lima van a ser ordenados por el Cardenal Juan Luis. Y hoy, en este momento, estamos con uno de los diáconos, hasta ahora diácono, el diácono Luis Calderón, que el día sábado, después de la imposición del obispo, pues será sacerdote de Cristo. Buenos días, padre Lucho, ya casi padre. Gracias por estar con nosotros este día en HN. Cuéntanos, ¿cómo comenzó tu vocación? ¿Cómo sentiste el llamado de Dios para que las personas que están viendo a esta hora del canal pues puedan conocer cómo te llamó a ti el Señor? Siempre cuando uno va con una persona y lo primero que te preguntan es ¿cómo surgió tu vocación? ¿Cómo fue que sentiste el llamado, ¿no? Y uno se imagina un momento determinado. Sin embargo, yo en mi experiencia, ese llamado vocacional no fue un solo momento, sino que fue una serie de situaciones, ¿no? En primer lugar, yo era un poco cercano a la iglesia, iba a misa, pero al mismo tiempo no pertenecía a ningún grupo. Nunca fui acólito de pequeño, es más, hasta me burlaba un poco de los acólitos. O sea, lo veías muy lejano. Sí, mi hermano de tu vida. Mi hermano era acólito y no me gustaba. Decía, están perdiendo su tiempo, ¿no? Están perdiendo un domingo, un día en que se puede hacer otras cosas, ¿no? Siendo pequeño. Hasta que ya iba pasando el tiempo, acabé el colegio y no había hecho la confirmación. Entonces yo quería hacer la confirmación, pero más por un sentido de que cuando me tenga que casar voy a necesitar ese sacramento, ¿no? Voy a necesitar cumplir el protocolo social, que a veces digamos, las personas pueden entenderlo así, ¿no? Sí, algo así más o menos. Entonces lo veía como un simple requisito y sabía que después iba a ser un poco más complicado hacer el sacramento, ¿no? Con mayor edad. Entonces dije, acabo el colegio y ya, voy a hacerlo. Voy a hacer este sacramento, ¿no? Entonces me metí, me inscribí e inicié la catequesis. Acabó la catequesis y seguía siendo, entre comillas, el mismo tonto de siempre, ¿no? Con los mismos errores, pero con mayor conciencia de lo que iba pasando en mi vida. Ya después nos invitan a hacer un pequeño voluntariado donde yo me doy cuenta y empiezo a percibir lo bonito que era llevar la presencia de Dios a otras personas. Un voluntariado en la parroquia. Un voluntariado en la parroquia, en la zona de la parroquia, con gente de la parroquia. ¿Y consistía en qué básicamente? Era llevar unas canastas de Navidad a las familias más necesitadas. O sea, como en estos tiempos, casi diciembre. Claro, como en estos tiempos, por estas fechas. Y el detalle es de que uno ha pasado por ahí de repente para ir a un sitio con los amigos, ir a reunirse con los amigos y de ahí verte en otra situación, ver y decir, oye, cuán egoísta he sido de haber pasado por aquí y nunca fijarme que hay personas necesitadas. Entonces, eso para mí me chocó un poco, ¿no? Y al sentir esta experiencia, ¿no? de encuentro con Dios por medio de una persona necesitada, es que yo me doy cuenta y digo, qué bonito es llevar la presencia de Dios a los demás, porque la canasta se iba a acabar, de hecho, en una semana, 3 días, 4 días. Pero yo sabía que lo que más le había alegrado a esta persona era decirle, oye, Jesús te trae este regalo, ¿no? Y a partir de ahí, como que en mi cabeza iba pasando eso, ¿no? Qué bonito es llevar a Dios a los demás. Nos pidieron formar una pastoral juvenil, integramos un grupo, yo trabajaba, estudiaba ingeniería de sistemas y en todo ese contexto iba tratando de servir un poquito más a Dios, tratar de amar un poquito más a Dios con mis defectos, mis errores y todo. Entonces, tú empezaste a estudiar ingeniería de sistemas. Sí, fue. Y digamos que continuabas tu vida normal como cualquier joven, tal, hiciste tu confirmación, pero ya tenías, digamos, ya sentías, digamos, como un bichito, algo que decía, oye, hay algo más aquí. Sí, más que nada sentía un querer seguir más a Dios, querer seguir, no tanto como en el modo sacerdotal, simplemente decía, quiero ser más coherente con esto que estoy viviendo, ¿no? Con este ser cristiano. Y entonces ya después
cuando empezamos a formar el grupo, empiezo a confesarme frecuentemente, a hablar con un sacerdote. Y es ahí donde me hace una pregunta específica, ¿no? Y me dice, ¿has pensado en ser sacerdote? ¿Quisieras ser sacerdote? Y yo le respondo, no, padre, ¿no? O sea, yo siempre he querido tener una familia con muchos hijos y listo, ¿no? Entonces la pregunta quedó ahí, la situación quedó ahí zanjada y como que ya no había nada más, ¿no? Por mi parte. Pero sin embargo, dentro de mí, con el tiempo fui acercándome un poco más a este sacerdote. Empezaba a acercarme y a ver lo que iba haciendo, ¿no? Visitar a una familia, visitar a un enfermo, llevarle la comunión, rezar por un difunto, acompañar en una comunión, en un bautismo, acompañar a los distintos grupos y decía, qué bonito es poder llevar la presencia de Dios de este modo. Porque si bien es cierto, un padre de familia lo lleva de un modo distinto, pero de ese modo era el que yo sentía que Dios me iba pidiendo a mí. Y me iba agradando, ¿no? Luego ya empecé a acolitar un poco. Finalmente cediste, fuiste ya a acolitar. Más por mi amigo que era el sacristán, que medio que me empujó así con engaño, se podría decir, y ya, ¿no? Y yo que quería, ¿no? Y luego ya fue hasta un encuentro con el cardenal. Había una nota que decía encuentro con el cardenal y yo le dije al padre, padre, ¿cómo es eso? Yo estaba trabajando y me dice, ah, mira, es un encuentro al cual vas a ir, ¿no? Entonces yo le dije, padre, pero todavía no he pedido permiso en el trabajo y es complicado, ¿no? Trabajar en el banco no te dan permiso con facilidad. Entonces le dije, padre, mira, esta es la situación, ¿no? Y pedí permiso y dentro de mí decía, si me dan permiso, esto ya significa algo. Me dieron permiso, pero igual yo dije, pura coincidencia. Y luego, en el encuentro, yo esperaba verme cara a cara con el cardenal y decir, bueno, es el obispo, es un obispo, dije, es una persona con una vida más espiritual. Y dije, voy a poder preguntarle todo lo que me va pasando, todo esto que me está sucediendo y decirle, mire, tengo o no tengo vocación, ¿no? Que era lo que yo quería, que alguien me dijera. Y entonces llegué y de pronto vi 1000 jóvenes ahí en ese encuentro con el cardenal y dije, no creo que pueda hablar con el cardenal nunca, ¿no? Pero sin embargo algo que me ayudó bastante fue algo que dijo el cardenal. Si tú ya vas sintiendo algo, si tú ya vas teniendo una inquietud por dentro, ¿por qué no lo hablas con un sacerdote? Él mejor que nadie te puede ayudar a empezar a discernir sobre eso que te va pasando. Bien. Bien, padre, vamos a regresar unos minutos. Estamos con el futuro padre Luis Calderón, desde el Seminario Santo Toribio. Canal HN, Hermandad Nazarena, al servicio de la fe. Bien, continuamos en el Seminario Santo Toribio. Estamos con el diácono Luis Calderón, próximo sacerdote que será ordenado el 8 de diciembre, este sábado a las 5. Y también me acaban de comentar que la producción de HN que estará presente en la ordenación y podrán seguir todos los detalles de esta fecha especial para estos jóvenes y estas personas que han decidido decir sí al Señor. Nos contabas, Lucho, que en este encuentro de jóvenes que estaba el cardenal, tú sentiste que te hablaba de una u otra manera a ti, con esas palabras que te decía, oye, si sientes la vocación, acércate a un sacerdote. ¿Qué hiciste? Sí. Fuiste a lo que hice fue hablar con un sacerdote, ¿no? Con tu párroco. Con el que era mi párroco, que ya no estaba en mi parroquia, ¿no? Ya. Lo busqué, le dije lo que me iba pasando y me mandó, en ese tiempo estaba
la casa de Nazaret, ¿no? Ujú. Me mandó a la casa de Nazaret y ahí ya empecé todo ese tiempo de discernimiento, ¿no? Y empecé la aventura, se podría decir, ¿no? De lo que es seguir a Dios en el modo sacerdotal, ¿no? En este caso, tú sentiste el llamado de Dios, ya estabas estudiando en ingeniería de sistemas, ¿verdad? Estudiaba ingeniería de Estabas sistemas. trabajando, bueno, ya habías hecho tu sacramento de la confirmación y empezaste a discernir. ¿Cuándo, en qué momento concreto dices, oye, esto no va, ¿no? Tengo que hacer un corte y empezar diciendo sí primero para entrar al seminario, ¿no? Que me imagino que es lo más difícil. Sí, la verdad es de que yo no tenía tanta conciencia de lo que hoy, bueno, ya conozco un poco más como la dirección espiritual. Y entonces yo cuando hago el retiro en la casa de Nazaret, el padre ofrece La casa de Nazaret es la casa de promoción de vocacional promoción en ese vocacional, tiempo. que está en Barranco, es una casa muy bonita, está frente al Puente de los Suspiros, y es donde primero pasaban antes, porque ahora todos vienen al seminario Santo Al Toribio, seminario, sí. para poder decidir su vocación. ¿Fuiste a la casa de Entonces Nazaret? fui a la casa, me acogieron, me escucharon y en el retiro que me invitaron, el padre dijo, si alguno desea un espacio más para rezar, para aprender a conocer un poco más lo que le va sucediendo, pues venga, ¿no? Y hable conmigo. Entonces yo hablé con él y me dijo, vente a vivir acá a la casa de Nazaret. Entonces yo le dije ya, pero no sabía qué tenía que hacer, ¿no? Entonces lo que hice fue renunciar al trabajo y salirme de la universidad porque iba a ir a vivir ahí. ¿Y tus papás? Entonces, claro, ahí vino un poco la situación, ¿no? Mi mamá siempre apoyándome y mi papá también, aunque interiormente yo supongo que habrá sido difícil, ¿no? Mi mamá, sin haber ingresado aún al seminario, me pidió que cogiera todo lo que ya no iba a utilizar y lo pusiera en una bolsa para regalarlo, ¿no? Entonces eso también fue para mí difícil y mi papá tenía esa intención de que yo acabara la carrera, ¿no? Y yo le decía, pero no, siento que el Señor me llama ahora y que este es el momento, ¿no? Entonces ya cuando fui a vivir, el padre me reclamó que por qué había renunciado y por qué había dejado la universidad si nadie me había dicho nada, ¿no? Entonces, claro, pero yo no sabía, ¿no? Te emocionaste, yo suponía que tenía que hacerlo. O sea, el proceso, digamos que en ese tiempo era ir por unos días determinados y para ir decidiendo tal, pero no era que ingresabas ya al seminario. Claro, no tenía nada asegurado. No tenía nada asegurado y sin embargo di ese salto quizás sin consultarlo, pero Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? ¿Y qué hiciste en ese año? Porque me imagino que ese fue el año que fue un demoró. mes. Un mes. Un mes, sí, porque llegué como que finales de noviembre Ya. y diciembre ya estaba viviendo ahí, ¿no? Y el ingreso fue en marzo, por ahí, al seminario. El ingreso sí fue en febrero, En más febrero. o menos, después de otra convivencia. Entonces ahí yo empecé a acompañar a este sacerdote en sus labores pastorales, también me encargaba de la limpieza, empezaba a rezar un poco más, a conocer la liturgia misma y esto me iba enriqueciendo. Tenía espacios para rezar un poquito más, para leer las escrituras, que me demoré bastante, la verdad, y poco a poco, así. Definitivamente, ingeniería de sistemas es un poco más matemática, ¿no? Sí. Y entrar al mundo digamos, del seminario, esto de filosofía, teología, es más letras, definitivamente Leer te va a costar un bastante. poco más. Sí, leer bastante. Yo no, o sea, con sinceridad, yo la única lectura que podía tener era que la de Condorito, quizás, y nada más. Pero yo no tenía, nunca agarraba un libro o un cuento, una historia y me ponía a leer por mí mismo, ¿no? Entonces me fue complicado, me fue muy complicado y era algo que también uno de los temores con los que uno entra, ¿no? El tema de los estudios, si seré capaz de estar a la altura de los estudios. Bueno, los estudios son fuertes, ¿no? La Sí. filosofía y sobre todo la teología, ¿no? Sí, pero vas viendo la mano de Dios, la verdad, porque estando en esa carrera que era ingeniería de sistemas, dar ese salto y empezar con las letras, he visto claramente la ayuda de Dios, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora a 2 días de ser ordenado, ¿no? Me imagino que volteas hacia atrás y te pones a ver todos los momentos de tu vida que te llevaron a este momento donde parece que no todo termina, sino todo comienza. Sí, efectivamente, ¿no? Justo cuando ya empezaba la convivencia, porque ahora estamos en un tiempo de convivencia aquí en el seminario, voy recordando, ¿no? muchos momentos, cuando llegué, muchos momentos de las expectativas que yo tenía,
mucho del ímpetu que uno pone al inicio también cuando ingresa y que quizás en algunos tiempos va bajando, en otros tiempos va subiendo. Entonces iba viendo todo esto y hacía como que un balance, ¿no? Y decía, ¿cómo voy llegando al día de hoy, ¿no? A eso a esa ilusión, a esa primera ilusión que tenía, ¿no? Y que debería de ser no la misma, sino debería de aumentar, ¿no? Entonces voy planteándome eso y además es algo por trabajar que será hasta el final de mi vida, ¿no? Muchas cosas por cambiar, en definitiva, muchas cosas por mejorar también. Y también reconozco que también Dios te da muchas cosas positivas que a veces la gente te lo va reconociendo, ¿no? Y sobre todo lo que más importa es que Dios te lo reconozca, ¿no? Bien, diácono Lucho, muchas gracias por este testimonio que nos sirve para, digamos, uno, para que las personas que se conectan a esta hora HN y bueno, en los videos que van a quedar, pues recen por las vocaciones, recen por los jóvenes que están formándose, en este caso para la Arquidiócesis de Lima, que son muchos, y que cuando empiezan a dar sus pasos, pues tienen dificultades como cualquier persona, como cualquier joven que se afronta algo nuevo. Definitivamente estos jóvenes son, digamos, los futuros sacerdotes de Lima. Recemos por ellos, recemos por las vocaciones y muchas gracias. El día sábado te acompañaremos, bueno, en este caso la producción de Canal HN. Me quieren acompañar a mi primera misa también. También, si quieren acompañar a su primera misa, ya están comprometiendo a la productora para la primera misa del Padre. ¿Dónde va a ser la primera misa? En Guadalupe, este domingo En el 9, santuario de después Guadalupe. del referéndum, después de ir a votar, Ya. en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe a las 7:30 de la noche. Este sábado, después del referéndum, a las 7:30, el Padre celebra justo un momento muy bonito, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque el 12 va a haber una El 12 procesión. también va a haber toda una fiesta, también están invitados a la fiesta, ¿no? Ese es otro momento, imagino que también Va a ser en este proceso Va a debe ser ser muy mi primer- especial, ¿no? Sí, va a ser mi primera experiencia con esta devoción que es de la de Nuestra Señora de Guadalupe. Ujú. Yo vengo de una parroquia que es Nuestra Señora de Fátima, ¿no? Entonces esta experiencia va a ser para mí nueva también, porque es la del primer año. Ujú. Y por lo que me van contando, hay misas todo el día, hay confesiones y además el movimiento, los peregrinos, es una experiencia muy bonita. Qué bonito ¿no? que ese día hayas elegido para poder celebrar tu primera misa. Bien, gracias Padre nuevamente, gracias a todos ustedes. Regresamos en unos minutos con más historias desde el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo. Canal HN, Hermandad Nazarena, al servicio de la fe.